Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a este día de enseñanza. Bueno, es una bendición poder estar un nuevo miércoles para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y seguimos con el tema de principios de interpretación bíblica. Decíamos el miércoles pasado de que la interpretación bíblica se llama hermenéutica, palabra derivada de la voz griega hermeneuo, que significa interpretar. Y entonces también hablaba de que la Biblia fue escrita en otra época y en los lenguajes, en los lenguajes de hebreo, arameo y del griego, y que tiene muy poca conexión con el español, también en otro tiempo, y por eso hay muchas cosas que hay que saber entenderlas para poder entender bajo qué circunstancias. Y ocupamos como cita bíblica es Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Amén. Entonces, vimos 3 puntos el miércoles pasado, que el primero es leer siempre con cuidado, el segundo es el contexto y el tercero es los pasajes paralelos. Ahora, si usted no ha escuchado la primera enseñanza, pues le recomiendo que vaya y escuche la enseñanza del miércoles o la de la primera parte de principios de interpretación para tener todo el conocimiento completo. Amén. Bueno, oramos para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder estar en este momento para seguir aprendiendo tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, estamos viendo la serie que es el discipulador o el discipular, es decir, volvernos discípulos y hacer discípulos a otros. Entonces, eh, vamos de lleno ya, como le dije, que es hermenéutica, entendemos que ha sido escrita en otra época la Biblia y en otros idiomas, y que lo que nosotros tenemos ahora son traducciones. Amén, hay que tener mucho cuidado, por eso es importante saber qué traducción leemos, cuál se vuelve más confiable para nosotros. Yo hasta el día de hoy sigo ocupando la Reina Valera 1960 porque es la con la que mejor me siento cómodo, que también con la que siento que hay un poco eh, de mejor entendimiento y también fue una Biblia traducida al castellano, ¿verdad? Y otras han sido traducidas, eh, bueno, algunas del griego, del hebreo, del arameo pudieron haber pasado a un inglés y del inglés al español. Pero bueno, ahora vamos a ver el cuarto punto y necesitamos tiempo para poder aprender de este. El cuarto punto, primero dimos leer bien el contexto y los pasajes paralelos. El cuarto punto es el lenguaje figurado. Y este es aquel en el cual las palabras o expresiones tienen un significado distinto al que originalmente poseen. Ejemplo, mi corazón está en llamas por su palabra. Mi corazón arde por estar en su presencia. No es una manera literal, pero aquí son palabras o expresiones que tienen un significado distinto al que originalmente poseen. Una es una definición sencilla, eh, o una definición sencilla diría que es el uso de palabras en algún sentido no usual. Una guía para la buena escritura dice que
La figura literaria es una manera de expresar una idea en términos de otra que tenga una semejanza a la primaria, real o imaginaria. Las figuras literarias se usan comúnmente para dar efectos especiales al lenguaje, para darle belleza y para hacerlo aceptable. Algunos tipos de lenguaje figurado son los modismos, tipos, símbolos, palabras, alegorías, fábulas, proverbios, poesía y profecía, etc. Pero hoy vamos a ver algunos de estos. El primero, dentro de este lenguaje figurado, está la personificación. Amén. Como subpunto dentro de este cuarto tema, si le ponemos literal A, la personificación existe cuando características y propiedades en sus acciones que son propias de seres humanos se atribuyen a los animales, las plantas o las cosas sin vida. En Isaías 55:1 el profeta dice, los montes y los collados levantarán canción. Entonces, el levantar canción es una característica y una propiedad que usted y yo como seres humanos tenemos. En el lenguaje figurado, el profeta dice que los montes y collados, que no suceden porque no cantan, pero es una personificación, dice que levantarán canción. Literal B, la paradoja. La paradoja es una afirmación o situación que puede ser cierta, pero que parece imposible o difícil de entender porque contiene dos hechos o dos características opuestas. Entonces, ahora, primero, el origen de la palabra paradoja proviene del latín paradoxum, que a su vez provenía del griego paradoxos, con X. En la primera es del latín paradoxum, pero que proviene esta originalmente del griego paradoxos. Es una combinación de las antiguas palabras griegas para y dokein, con K, dokein. Para es un prefijo que significa más allá, ¿amén? Más allá, paranormal, más allá de lo normal, ¿verdad? Sí. Para es un prefijo que significa más allá, mientras que dokein es un verbo que significa pensar. Combinado paradoxos o paradoja significa más allá del pensamiento. Entonces, una paradoja es una idea que nos obliga a reflexionar más allá de los límites normales y esperados de nuestro pensamiento. Entonces, deme un segundo. Amén. Entonces, estoy revisando la transmisión. Entonces, cuando alguien expresa alguna verdad aparentemente contradictoria en una oración o muy cerca la una de la otra. Por ejemplo, cuando Jesús respondió al sumo sacerdote en Marcos 14, 61-62, ¿qué dice? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre. Amén. Oiga, y le dice, el sumo sacerdote le preguntó, ¿tú eres el Hijo del bendito? Le está diciendo, ¿tú eres Hijo de Dios? Y él respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para sus oyentes, el ser Hijo de Dios contradecía
con la idea de ser hijo de hombre. Entonces esta era una paradoja que nos lleva a más allá del pensamiento, es decir, a razonar, a tratar de entender, porque aparentemente era una contradicción entre una y la otra y sabemos que no hay ninguna contradicción. Amén. Entonces eso es una paradoja. Literal C. Los tipos o figuras. Algunas personas, lugares, objetos, eventos e instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. Lo leímos allá en Romanos 15:14, que dice que las cosas de la antigüedad, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos conocimiento. Amén. Entonces, tipos o figuras fueron preparadas por el Señor para representar alguna realidad espiritual futura. Aquello eran figura o tipo de estas realidades. La única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento. Entre las personas tipo están Adán el primer hombre, y Cristo es el segundo Adán, o el nuevo Adán, como queramos tenerlo, el segundo Adán. Moisés fue el libertador, el Señor con su muerte y su resurrección se vuelve el conquistador y nos libera de la esclavitud del pecado, como Moisés liberó a Egipto por medio del poder de Dios. Josué fue el libertador y es figura del Espíritu, perdón, al revés, invertí los términos, perdón, rectifico. Moisés fue el libertador porque trajo libertad para nosotros, así como Cristo con su sacrificio nos trajo libertad a nuestras vidas. Josué fue el conquistador de Canaán, así el Espíritu Santo es el conquistador, el que nos ayuda a conquistar el alma. Entonces, los siguientes eventos de la historia son tipos, como cuál, el cruce del Mar Rojo, la entrada a Canaán, etcétera, y un montón de cosas. Algunos tipos objetos son el arca de Noé, la roca herida en el desierto, el maná, el tabernáculo, como lo acabamos de leer, de estudiar, perdón, y todos sus muebles. Dicho de paso, si usted no ha escuchado la enseñanza del tabernáculo, ahí está en cualquiera de los dos canales, tanto en Facebook como en YouTube. Y en YouTube hay una lista de reproducciones o un playlist que reúne todas las enseñanzas. Amén. Ahora, literal D, símbolos. El símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo invisible. Repito, el símbolo puede definirse como cualquier cosa real o visible que representa algo invisible. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad o una realidad espiritual según la relación entre las dos cosas. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números y su significado depende de la intención de su autor cuando los emplea. Para interpretar símbolos se debe tener presente que su significado depende de la semejanza entre sí y las cosas que representan. Cuando, por ejemplo, el agua simboliza la palabra de Dios, es porque las dos lavan
y no porque son claras, refrescantes, baratas o saludables. Amén. Sino porque las dos lavan. El pan, como figura también de la palabra de Dios, ¿qué es? Un sustento, un alimento. Entonces, hay una estrecha relación entre los tipos y los símbolos. Los dos son señas visibles de algo invisible. ¿Por qué razón? El pan o el agua es algo visible, pero el perdón de pecados, en el caso del agua, que lava los pecados, el caso de la sangre del Señor, ¿verdad? O también, eh, eh, porque los dos lavan, perdón, me estoy haciendo bolas. Amén. No, porque los dos lavan. Entonces, uno es visible, pero el otro invisible, porque la palabra de Dios está lavando nuestras vidas. También el pan es visible como símbolo, pero es un alimento invisible porque nosotros escuchamos y eso nos está alimentando. Entonces, espero no haberlo confundido. Es que los puntos para poder dar a entender. Entonces, sigamos. Hay una estrecha relación, decía, entre los tipos y los símbolos. Los dos son señas visibles de algo invisible, pero difieren en los puntos siguientes. El tipo, estamos hablando de tipo y símbolo. El tipo es complejo, siendo compuesto de varios detalles significativos, mientras que el símbolo representan una cosa. El tipo siempre es profético, mientras que el símbolo no está sujeto a las limitaciones del tiempo. El tipo es común en toda literatura e idioma. Con frecuencia, los números que encontramos en la Biblia tienen valor simbólico. Amén. Como el 4 estaciones, los 4 evangelios, los 4 puntos cardinales, etc. Entonces, este valor es tan marcado en la Biblia que muchos quieren dar algún valor simbólico a todos los números y buscan un significado místico por medio de un análisis sutil de ellos. Es decir, en otras palabras, muchos quieren hallarle el sentido para algo, ¿verdad? El 5 es un ejemplo, los 5 ministerios. 7, perfección. 8, reinicio. 12, gobierno de Dios. Entonces, pero muchas veces a los números queremos ver a dónde le hallamos porque quiero encontrarle eso. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener un cuidado de cómo ocupamos esto. También cómo ocupamos el hecho de poner el agua, ¿sí? El agua, el pan. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con los símbolos y los tipos. Amén. Literal E. Las parábolas. Parábola es la narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Este es el significado del diccionario. Narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Por eso el Señor ocupaba la parábola del hijo pródigo, la parábola del samaritano, etc. El término parábola se divide en dos vocablos griegos. Para, en este caso, una preposición que significa al lado de, amén, porque, óigame, en el caso de paradoja, para es un prefijo, amén, y eso es otra cosa que muchas veces nosotros tenemos, muchas veces, no quiero decir que todos, algunos tenemos
no tenemos el conocimiento de cuándo es una preposición y cuándo es un prefijo. En este caso, el para es una preposición que significa al lado o junto a, y valleín del verbo echar o arrojar. Juntos indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar la semejanza entre las dos cosas. Brevemente, parábola significa semejanza. Fíjese que la parábola está compuesta de tres partes: la ocasión, la narración y la lección espiritual. Su correcta interpretación demanda que las tres partes se tomen en cuenta. Otra vez, la parábola está compuesta de tres partes: la ocasión, la narración y su lección espiritual. Y su correcta interpretación. Se recuerda que el tema es principios de interpretación bíblica. Entonces, su correcta interpretación demanda que las tres partes se tomen en cuenta. Tiene que estar la ocasión, la narración y la lección espiritual. La parábola normalmente enseña una sola verdad, justamente como hace la ilustración en un sermón. Muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque son necesarios para la narración. No debemos fijar nuestra atención en ellos como si enseñaran algo diferente al mensaje principal de la parábola, o bien forzando cada detalle y sacando de la parábola enseñanzas extrañas a su mensaje principal. Amén. La parábola del hijo pródigo. Entonces, hay una gran enseñanza con respecto a la parábola, ¿verdad? Pero hay cosas que no podemos querer forzar. Y muchas veces nuestra imaginación, y ahí tenemos que tener mucho cuidado, y se lo digo por experiencia. En más de alguna ocasión, mi imaginación es muy alta, eh, por, por no decir otra palabra, ¿verdad? Pero mi imaginación muchas veces es por alta. Y en más de alguna ocasión le he consultado a mi pastor y le digo: mire, fíjese que estoy estudiando esto, pero fíjese que me supone y no sé. Y empiezo a narrarle yo mi imaginación. Y me dice: siento que es muy forzado. Amén. Entonces tenemos que tener un cuidado, porque si no conocemos esto, si no tenemos esta información, podríamos cometer el error de inventarnos cosas en el púlpito. Y hay algo que siempre me dice, hay algo que mi pastor me dice, y es: siempre va a haber alguien que te esté escuchando que sabe más que tú, o que sabe de eso y puede decir: eso se lo he inventado. Y probablemente uno lo hace con la mejor intención, no con la intención, pero es forzar, es sacar algo más de esto. Yo espero darme a entender. Entonces, tenemos que tener cuidado de no forzar cada detalle y sacando de contexto o sacando la parábola con una enseñanza extraña. O traer algo y decir: a mí se me hace, o me imagino que esto es por esto. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Literal F, la alegoría. Es una representación de algo abstracto. Sirve como ilustración para dar a conocer una verdad. Es una representación de algo abstracto que sirve como ilustración. Se ilustra algo para dar a conocer una verdad. Y siempre se usan símbolos. Fíjese que en segundo libro de Samuel 12, del 1 al 13,
narra el pasaje donde el profeta Natán llega donde el rey David y entonces ahí le dice el profeta que un suceso que está representando a otro, pero que trata el pecado abominable que había hecho el rey David. Le dice de que había un hombre que tenía un corderito. Quiero leerlo. Amén. Entonces, oiga, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí no dice, el rico eras tú y el pobre era Urías, ¿verdad? No dice los nombres, dice, rey, ¿cómo se llama? Quiero comentarte algo. Habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y creado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, era una alegoría, le estaba contando. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y así sucesivamente llega hasta el versículo 13, ¿verdad? Entonces, la alegoría puede confundirse con la parábola, la cual deja siempre una enseñanza moral o espiritual y consiste en narrar un hecho fingido con lugar, situaciones, actividad y una conclusión para enseñar. En cambio, la alegoría solo ilustra algo. Solo estaba ilustrando lo que había sucedido, que es cuando dice que es una representación de algo abstracto, que no menciona las cualidades que posee. Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, allá en las parábolas habla de la ocasión, la narración y la lección espiritual. Pero aquí, en la alegoría, amén. Entonces, solo viene la ilustración de algo. Aquí le estaba ilustrando lo cruel que había sido aquel hombre rico con el otro. No le estaba dejando una enseñanza moral. Podemos ver la diferencia. Estamos viendo la crueldad que uno hizo con el otro, pero en ningún momento deja una enseñanza moral. No termina con, y entonces vino uno mayor y mandó a que hiciera tal cosa, como la parábola de los dos deudores. Sí, que el que se le perdonó, y entonces cuando sale va donde aquel que le debía poco y lo metió hasta la cárcel, y cuando el señor o el amo se da cuenta de lo que había hecho el deudor malo, lo mete y hace que le pague todo. Es decir, deja una enseñanza. Aquí no. En la alegoría
solo es la ilustración. ¿Qué estaba ilustrando? La actitud del hombre rico. Estaba ilustrando el comportamiento de lo que había hecho el rey David. Amén. Literal G, la metáfora. Esta figura tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con el otro, que es propio del otro. Ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, se caracteriza Jesús con lo que es propio y esencial de la vid. Y al decir a los discípulos, vosotros sois los pámpanos, les caracteriza con aquello, le caracteriza a ellos con lo que es propio de los pámpanos. Entonces, para la recta interpretación o la correcta interpretación de esta figura, nos debemos de preguntar, ¿qué caracteriza a la vid? ¿O para qué sirve principalmente? Estamos hablando de metáfora. En contestación de dichas preguntas, aquí vamos a ver la explicación. ¿Para qué sirve una vid? La vid comunica savia y vida a los pámpanos a fin de que lleven uvas. Pues en este sentido espiritual caracteriza a Cristo cual una vid o cepa verdadera, que de parte de él comunica vida y fuerza a los creyentes. Y esto lo pasa ¿a quiénes? A los pámpanos, que son los que darán uvas. Y esto es que los cristianos somos los que debemos de dar y llevar fruto. Entonces, del mismo modo, en la interpretación de otras figuras de la misma clase de esto, podemos ver el ejemplo de yo soy la puerta. Y no estamos viendo a él literalmente como una puerta, pero es una metáfora. Yo soy la puerta porque es el medio para entrar. Yo soy el camino por donde andar. Yo soy el pan vivo, el alimento. Vosotros sois la sal. Nosotros no somos salados. Amén. Pero somos la sal de este mundo, el edificio de Dios. Id. Cuando también dijo, decida aquella zorra, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es Él. Cuando habló del cachorro de león es Judá. También tú eres mi roca y mi fortaleza. Cuando le decimos al Señor sol y escudo. Amén. La casa de, también en alguna cita donde dice la casa de Jacob será fuego y la casa de José será lama, la casa de Esaú estopa, etc. Entonces, estas son metáforas. Es la figura que tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. Yo soy la puerta, porque por ahí es donde hemos entrado. Amén. Hay el literal H, la sinécdoque. Es una figura de asociación en la que se designa un todo con el nombre de una de sus partes o viceversa. Así se usa con frecuencia la ley cuando nos referimos al Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces decimos el Pentateuco y ahí hacemos un todo de 5 partes. Amén. O a los 10 mandamientos o a todo el Antiguo Testamento. Amén. La sinécdoque ocurre también cuando se usa un singular en lugar de un plural o viceversa. Un singular en lugar de plural o plural en lugar de singular. Ejemplo de ello es Jeremías 25:29, donde Dios dice que va a traer espada sobre todos los moradores de la tierra. El singular espada representa muchas espadas. Cuando el Señor decía, voy a mandar una espada contra ti, Israel, o contra ti, Judá, estaba hablando de una. Pero cuando llegaban los enemigos a invadir, eran muchas espadas. Amén. Entonces,
El sinéddo que es para de algo singular, para hablar en plural o de plural a singular. Entonces, hacemos uso de esta figura cuando la parte se pone por el todo o el todo por la parte. Ejemplo, pone la parte del todo el salmista al decir en el Salmo 16:9, mi carne posará segura, es decir, mi cuerpo o ser, que sería el todo, siendo la carne solo parte de su ser. Pero está hablando de todo, ¿verdad? Pone el todo por la parte el apóstol cuando dice de la cena del Señor. Todas las veces, amén, que bebiereis de esta copa, es decir, parte de lo que hay en la copa. También cuando los acusadores del apóstol Pablo al decir, este hombre es pestilencia y levantados de sediciones ante los judíos por todo el mundo, es decir, por aquella parte del mundo o del imperio romano que había alcanzado con su predicación el apóstol. Y también se puede utilizar la misma figura cuando dice que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra, oiga, que toda la tierra fuese empadronada, queriendo decir, por supuesto, la parte de la tierra que gobernaba Augusto César. Eso está en Hechos 24:5 y Lucas 2:1. Entonces, cuando manda que se empadrone y se va a empadronar toda la tierra, pero no está hablando de toda la tierra del mundo, está hablando de la sección o de la parte de tierra que gobernaba Augusto César. Otro, literal, y la metonimia es una figura de asociación que ocurre a la mención de algunos objetos para referirse a otros objetos o ideas de alguna manera relacionados entre sí. Un ejemplo de metonimia lo constituye el siguiente enunciado. Salían a él toda la provincia de Judea. Amén. Cuando se hablaba del Señor Jesús. Y salió a él toda la provincia de Judea. La metonimia consiste en el uso de provincia, ya que no era la provincia la que salía a él, sino la gente que habitaba en la provincia. Cuando decimos, el país salió en defensa, no fue el país, fueron las personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, y de paso la hipérbole presente en la frase toda la provincia, que lo hace un poco más grande. Empleamos esto, metonimia, esta figura, cuando se pone la causa por efecto o la señal o símbolo por la realidad empleamos esta figura cuando se pone la causa por efecto o la señal o símbolo por la realidad que indica el símbolo. Vamos a ocupar esta figura. Cuando el Señor Jesús dice, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, en lugar de decir que tienen los escritos de Moisés o de los profetas. Esto quiere decir la lectura del Antiguo Testamento. Esto está en Lucas 16:29. Lucas 16:29. Dice, y Abraham le dijo, esto lo está diciendo el Señor, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto es lo que está diciendo el Señor. Dice, a Moisés y los profetas no estaban vivos, no estaban ahí físicamente. ¿Qué tenían? Tenían los escritos. Amén. Entonces, del mismo modo, Juan 1:7, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Amén. Entonces, el apóstol Juan hace de esta figura poniendo la señal por la realidad que indica la señal al decir, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
Amén. Donde dice también el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sangre del Señor nos limpió de todo pecado. Su sangre nos hizo hijo. Amén. Y entonces ese sacrificio nos vino a purificar y a perdonar. Amén. Entonces, esa es la metonimia. Amén. Entonces, la prosopeya, literal J, la prosopopeya, perdón. Prosopopeya, esa es la palabra. Quiero ir avanzando. Es una de estas figuras que a menudo se utilizan en los niños, en los libros para niños, perdón, también conocida como personificación. Estamos hablando de una referencia de darle forma humana a figura de la naturaleza y a diferentes tipos de objetos inanimados, atribuyéndosele los hechos o acciones de las personas. Amén. Déjeme buscar una cita. Primera de Corintios 15:55, acompáñeme. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El apóstol habla de la muerte como de persona que puede ganar victoria o sufrir derrota. Entonces, amén. Porque está hablando a la muerte. Entonces lo pone como persona que puede ganar o sufrir una derrota. Ganar una victoria o sufrir una derrota. El apóstol Pedro utiliza la misma figura hablando del amor y refiriéndose a la persona que ama cuando dice que la caridad o el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Prosopopeya. Está hablando de una figura, ¿verdad? Como es natural, ocurren con frecuencia estas figuras en el lenguaje poético del Antiguo Testamento y así le dan una hermosura, una vivacidad y una animación extraordinaria. Como por ejemplo al prorrumpir el profeta, cuando el profeta dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso, lo que dice Isaías. Amén. Entonces, otro caso de personificación grandiosa ocurre en el Salmo 85, 10 y 11. Salmo, cuando hablamos de un salmo, cuando hablamos de un capítulo, decimos el salmo, no decimos salmos. Salmos es la unión de los 150 capítulos. Salmo 85, 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Entonces, aquí se hace referencia a la abundancia del Señor en estos términos. La misericordia y la verdad. Amén. Siguiente punto o siguiente literal K, la ironía. Mire, hasta esto, ¿verdad? Hasta la ironía. Consiste en una afirmación cuyo sentido latente es todo lo contrario de lo que parece afirmarse y se usa para recalcar algún punto. Cuando no resulte fácil discernir, y aquí tenemos que tener cuidados, cuando no resulta fácil discernir si la afirmación es irónica, debemos considerar primero
si su sentido literal encaja con el contexto, examinando luego la ironía figurada. Si tiene sentido y encaja en el contexto, entonces es realmente una expresión irónica. De lo contrario, debemos de considerarla como una afirmación verídica. Se hace uso de esta figura cuando se expresa lo contrario a lo que se quiere decir. Se está haciendo irónico, pero siempre de tal modo que se hace resaltar el sentido verdadero. En 2 Corintios 11:5 y 12:11, el apóstol Pablo utiliza esta figura cuando él llama a los falsos maestros grandes apóstoles y sumos, veamos, pero quiero que veamos 2 Corintios 11:13, para que tengamos un poco más. 2 Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13. Oiga lo que dice: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Entonces, él en el 11:5 y en el 12:11 de la segunda epístola de los Corintios, él habla en una manera irónica de decir que eran grandes apóstoles. Eran, veámoslo, para no dejarlo corto. 11:5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. Mire qué interesante, ¿verdad? Porque no está hablando de los apóstoles del Señor, sino aquellos que se decían. Oiga lo que dice 2 Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Entonces, cuando está diciendo de aquellos grandes apóstoles, lo está diciendo en una forma irónica, hablando de estos falsos apóstoles. Esta misma figura la ocupa el profeta Elías allá en el monte Carmelo con los sacerdotes del dios falso Baal, que les dijo: gritad, ¿acaso duerme vuestro Dios? Y despertará. Estaba siendo irónico. Entonces, hablábamos de que para entender o ver si realmente lo que estoy diciendo es irónico, tiene que encajar con el contexto. Allá estaban de hacer bulla y bulla y bulla, y allí tenían a su Dios. Ahí estaban haciendo, y entonces, irónicamente, el profeta Elías le dice: griten más fuerte, porque yo creo que está dormido. Entonces, allí ocupó dándoles a comprender a la vez que es del todo inútil que griten. Pero él decía: griten, yo creo que todavía no lo han despertado, etc. Amén. Y por último, literal L, la hipérbole. Esta figura del griego hiper, sobre, más volé, el hecho de arrojar, se llama así porque añade al sentido una especie de exageración con la que se aumenta o se disminuye considerablemente algo, más allá de lo que se da a entender literalmente. Es la figura por la cual se representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que es en realidad, para presentar a la viva imagen. Tanto la ironía como la hipérbole se usan muy poco en las escrituras, pero alguna que otra vez ocurren. Un ejemplo, ¿dónde se hace uso de la hipérbole? Cuando los espías van a la tierra de Canaán, cuando vuelven a contar lo que habían visto, diciendo: vimos allí gigantes. Eran hombres altos. Pero dice: y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. No, medían 3 metros. 3 metros medían. Eran grandes.
Y después dice, las ciudades son grandes y las murallas hasta el cielo. Esto está en Números 13:34 y Deuteronomio 1:28. Entonces aquí hay una hipérbole. Y ellos eran gigantes y nosotros como langostas. El tamaño de una langosta, ¿verdad? O que las murallas o las ciudades llegaban hasta el cielo. De lo que se ve que en estos exploradores o espías, hablaba como se acostumbran entre nosotros al decir una persona u otra. Por ejemplo, ya le he visto unas 1000 veces, yo ya se lo dije 1.000.000 de veces. Estamos haciendo una hipérbole. Y no te lo dije, este es 1.000.000 de veces que te lo he dicho, ¿verdad? Queriendo decir que ya se lo he dicho un par de veces, pero nosotros lo magnificamos. También Juan hace uso de esta figura al decir en Juan 21:25 que hay tantas cosas que hizo el Señor Jesús que si se escribieran cada una por sí, ni aún en el mundo cabrían los libros para poder poner todos los detalles. Imagine todo lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces, estos son el lenguaje figurado. Amén. Y como quinto punto, es decir, de los 5 puntos en generales, y con este vamos a terminar, es la interpretación de la profecía. Yo sé que hoy nos hemos pasado más del tiempo, pero había que cubrirlo todo. Amén. Entonces, quinto punto de los 5, ¿verdad? Leer bien el contexto, los pasajes paralelos, las figuras y interpretación de la profecía. En todas las profecías, la idea principal es la revelación de la voluntad de Dios con respecto a algún asunto y no solamente a la predicción del futuro. Profecía no es solamente con la predicción del futuro, sino también de la voluntad de Dios respecto a algún asunto. El aspecto más importante de las escrituras proféticas tiene que ver con el Mesías que prometían, el mensaje de salvación que conocemos y el reino de Dios del cual se detalla. Las profecías habladas al pueblo de Israel sobre eventos que debían suceder en sus días eran útiles como instrucción y advertencia. Tal es el caso del diluvio en el tiempo de Noé, el traspaso del reino de Belsasar, los 70 años de cautiverio, la predicción de Agabo con relación al arresto de Pablo. Entonces, tengamos en cuenta que la verdadera interpretación de alguna profecía es asunto que será determinado solo por Dios. Amén. Ya que todas las profecías tuvieron su origen solo en Dios. Por esta razón, nadie puede interpretar particularmente, sino de acuerdo con el mensaje de todas las demás profecías y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Volvemos a lo mismo. No puedo yo venir y tratar de inventarme algo. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Amén. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, recuerde que la profecía tiene que tener o exhortación, o consolación, o edificación, o se pueden dar los 3, o se pueden dar 2, pero tiene que dar uno de esos. La profecía no es venir a agarrar a alguien y dice el Señor que te voy a dar y no sé qué, y te voy a bendecir, pero solo por así. Porque mucha gente anda buscando que eso le digan. No, mira, te vas a sacar la lotería, no tienes que hacer nada. Y la vida es una vida terrible, triste.
sin conocimiento, sin crecimiento. Entonces tenemos que tener cuidado. Debemos de observar que algunas profecías pueden tener más que un solo cumplimiento y que estos pueden ser inmediatos o remotos. Asimismo, los varios detalles pueden cumplirse en tiempos muy separados el uno del otro. ¿Sí? Porque si el Señor lo prometió, y ese es el punto fundamental, si el Señor prometió algo, Él lo va a cumplir. Si el Señor no prometió algo, mire, por más que usted anhele algo, no va a suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Debemos de recordar que las profecías con frecuencia son compuestas de lenguaje, muchas veces poético y figurado, cuya interpretación debe ser literal o figurada según el carácter del lenguaje y de su contexto general. Y todo eso lo se puede ver. Hemos estudiado por meses los profetas menores. Y ahí vemos profecías y era figura, ¿verdad? Y voy a enviar al saltón, a la oruga, al saltón, al revoltón, etcétera, ¿verdad? De cómo iba a ser. Bueno, quiero concluir con el tema de principio de interpretación bíblica. Para interpretar la Biblia tenemos que analizar los textos atendiendo las reglas sugeridas. Para interpretar la palabra del Señor no la podemos hacer con nuestro razonamiento, sino con estos 5 puntos generales que se llama hermenéutica, interpretación de la palabra, y es necesario conocerlos, no salirnos del contexto, no inventar o suponer. Amén. Hay que tener mucho cuidado y tiene que estar esto apegado a una realidad. Solo el Espíritu Santo nos guiará a interpretar la palabra en forma correcta. Entonces, si usted y yo estudiamos la Biblia, tenemos que ser muy observadores a la vez de aplicarla de una manera práctica y constante. Esa va a ser la única forma en la cual nosotros vamos a poder interpretar la Biblia, y es estudiándola. Pero estudiándola bajo la guianza del Espíritu Santo, estudiándola bajo nuestros pastores, nuestros maestros, nuestros líderes. Y si tenemos duda, busquemos a nuestro pastor. Si tenemos duda, busquemos a nuestro líder. Amén. Bueno, gracias, Padre, porque nos has permitido poder compartir de tu palabra. Eres fiel, Señor, a nuestras vidas. No hay nadie como tú. Y qué importante, Señor, es poder aprender e interpretar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tú los guardes, los cubras y los bendigas. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pase una feliz noche.